Y atención a todos los padres y madres de familia porque vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Usted cree que está saltando las etapas de sus hijos? ¿Cuándo estamos respetando estos momentos? Ese es el tema que vamos a hablar junto a la licenciada Gabriela Somoza, psicóloga, a quien voy a saludar vía Zoom. Se encuentra ya con nosotros. Muy buenos días, Vivian Donoso la saluda. Bienvenida a la revista Al Día. Muy buenos días, Vivian. Un gusto estar con ustedes este día. Perfecto. Licenciada, antes de iniciar con la entrevista, yo quiero que compartamos estos cuadros importantes que usted en casa también tiene que tomar muy en cuenta. Presta atención a aquellos cuadros de los cuales nosotros les estamos hablando. No le preguntes a tu hijo cuántas novias tienes. Esa es una pregunta que quizás usted frecuentemente le hace en casa. Siguiente cuadro. No le preguntes cuántas niñas le gustan, porque lo importante es tener amigas para reír y divertirse. Tercer cuadro, por favor. Vamos con el siguiente. A mi hijo, pregúntale sobre animales, frutas y plantas, no sobre relaciones que no entiende ni está listo para vivir. Respeta sus etapas. Esto, aprendiendo a ser padres. Importante estos cuadros, 3 cuadros que hemos convertido con ustedes. Son diferentes plataformas que están encaminando esta campaña para que usted pueda respetar las etapas de los niños, justamente como se denomina. No saltemos etapas de los niños. Ahora sí, licenciada, le damos la palabra para que usted nos diga cuán importante es respetar estas etapas en nuestros hijos. Exactamente, Vivian. Como ya usted lo había recalcado, en la niñez pues tenemos muchas etapas, ¿no? En realidad tenemos 4 etapas que son en las que se basan, ¿no?, el desarrollo de las personas o de nosotros los seres humanos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de etapas. ¿Y por qué no hablarle así a los niños? Porque los niños a veces no entienden porque no están en la capacidad de pensamiento y de asumir la lógica en la que tú le estás hablando, ¿no? Por ejemplo, como usted me decía en uno de los cuadros, que inducimos muchas veces los padres a nuestros hijos a hablarles de novios, de enamorados, cuando el niño normalmente, si está entre los 2 y 7 años, está en una etapa preoperacional. Entonces el niño no va a entender lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque no ve al otro, no ve a la amiguita como algo más, simplemente ve una amistad sincera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante respetar estas etapas? Para que tú no induzcas a tu hijo a hacer cosas que más adelante después nos podamos arrepentir, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños tienen que jugar, tienen que saltar, tienen que cumplir y quemar cada una de estas etapas. Y fíjate que no solamente estamos hablando de lo que tú le dices a tu hijo, ¿no? Estamos hablando de la parte verbal, pero también de la parte no verbal. Cómo se lo dices, cómo se lo estás transmitiendo, si hay morbo o no en lo que tú estás haciendo, cómo te estás expresando. Entonces, es importante y fundamental esto. Aparte, el niño te está imitando y te va a imitar, y de ahí en un futuro, pues va a expresarse, va a hablar y se va a comunicar como tú le estás enseñando, ¿no? Licenciada, pero muchas veces quizás en casa sí cumplimos esto, ¿no es cierto? Tratamos de equilibrar y de respetar sus etapas, pero en la sociedad no. Y en otros lugares se le hablan y le hacen estas preguntas impertinentes, quizás para la edad. Pero ¿cómo hacemos para mantener a nuestros niños dentro de esta burbuja de la infancia para que nadie se la rompa? En realidad, como bien ya lo decías en uno de los cuadros, ¿no? Los padres y los responsables somos nosotros, ¿no? El papá, la mamá o quien esté cumpliendo este rol, el abuelito, la abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos nosotros hablar? Pues enseñar a los demás, psicoeducar a los demás, que bueno, que no es así, ¿no? Porque quizás las demás personas se expresan de esa manera, porque también ya hay una imitación, ya hay de antemano lo mismo que pasa, pues, ¿no? Que desde muy pequeños les están hablando de estas cosas. Entonces hay que formar, hay que educar a los demás y enseñar con respeto, ¿no? Si bien tú no deseas que le hablen así a tus hijos, pues tú díselo con toda la asertividad, ¿no? Que eso no está bien, que respeten las etapas, porque lo que se tiene que hacer en realidad es involucrarse en la vida del hijo. Pero hay muchos papás que, por ejemplo, hoy por hoy, hay muchos papás jóvenes, entonces como que no se involucran en la vida de sus hijos. Y fuera de eso,
estamos con una llamada de atención a todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque a partir de los sentidos también los niños aprenden, ¿no? Y aprenden muchísimas cosas, pues, ¿no? Observando qué estamos viendo en la televisión, qué estamos observando nosotros como papás a través de los oídos, qué estamos escuchando, música reggaetón, música que te lleva al sensualismo, sexualismo, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasa si rompemos estas etapas? Si le hacemos estas preguntas y, como usted dice, si los vestimos inadecuadamente o escuchan esta clase de música, ¿de qué manera desencadena en su personalidad? Claro, se induce muchos rasgos de personalidad, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos casos en los niños que son, por ejemplo, que tienen padres muy autoritarios, que tienen padres muy descuidados, que en realidad los llevan, pues, ¿no? a determinados rasgos de personalidad. Cuando los padres son muy autoritarios desde pequeños y los quieren obligar, por ejemplo, a saludar a personas que ellos tienen miedo, que por una otra razón no lo quieren hacer, pues tú estás con tu autocrítica constantemente, entonces le generas rasgos a priori, a futuro, rasgos de todo, ¿no? Rasgos de trastornos obsesivos compulsivos. No es que yo tengo que ser así, ¿por qué? Porque a mí me dijeron que yo tenga que ser así, ¿no? Entonces, veamos que no solamente es el momento, no solamente es el contexto, sino que hay muchos niveles de psicotraumas, le llamamos nosotros, que en un futuro van a predeterminar que tú funciones de una o de otra manera a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las etapas de los niños. Claro. Sepamos ser respetuosos con ellos también, ¿no? Perfecto. Hablarles con respeto, educarlos con respeto, ¿no? Y eso justamente quería decirle, que le da una recomendación a aquellos padres, madres o personas que están alrededor de las familias. ¿Qué les puede decir en este momento en este tema? En este tema, pues, seamos responsables con nuestros hijos, ¿no? Ellos no pudieron venir al mundo, fuimos nosotros, ¿no? Y somos nosotros como papás los responsables de ellos, los responsables de que este niño sea un niño perfecto, muy bien adaptado a la sociedad, muy bien incorporado con valores, con educación y con todo lo que tú le puedas dar positivamente, ¿no? Entonces, seamos capaces, ¿no? Si antes éramos capaces, seguimos siendo capaces de poder nosotros como papás moldear también nuestras conductas, saber cuándo nosotros estamos haciendo mal para poder, pues, modificar esos patrones de conducta. Y bueno, ¿no? Modificando nuestros patrones también podemos modificar, pues, ¿no? La crianza de nuestros hijos. Así es, licenciada, muchísimas gracias por su compañía y gracias por hablarnos de este tema tan importante para todos los padres y madres. Ya saben, no salten las etapas de los niños y vivamos felices con ellos, viviendo paso a paso cada momento de su vida. Gracias, me despido de usted.